Buenos días, queridos amigos de El Salvador. Desde España, que aquí es por la tarde, les saludo en estas jornadas sobre la jurisdicción de vigilancia penitenciaria, sobre las relaciones entre el juez de vigilancia y la administración penitenciaria, que es un tema de crucial importancia en el derecho penitenciario. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy cordial, muy efusivo a esos compañeros de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador, personificados en la figura de mi gran amigo Walter Aquino. Es para mí un honor participar en estas jornadas y desde luego voy a intentar ser lo más breve posible y lo más conciso para que se me entienda suficientemente el mensaje que yo quiero transmitir. Lo que quiero de verdad es transmitirles la curiosidad, despertarles la curiosidad, despertarles el interés por un tema tan importante como es el control jurisdiccional de la ejecución de las penas privativas de libertad. En primer lugar, voy a intentar en estos 50 minutos hacer un resumen, una primera parte sobre lo que es la parte teórica y una segunda parte sobre el funcionamiento práctico de la figura del juez de vigilancia penitenciaria en España. De todas formas, no es necesario que a todos ustedes les explique una clase teórica sobre qué es el juez de vigilancia, todos ustedes lo saben. De todas formas, en España, tienen que saber que en España se crea la figura del juez de vigilancia penitenciaria con la Ley General Penitenciaria, que es del año 1979. Es nuestra primera ley orgánica de la democracia, es la primera ley que se aprueba después de la Constitución Española del año 78, en el Estado Democrático de Derecho Constitucional después de la dictadura franquista. Y la Ley General Penitenciaria, como todos ustedes sabrán, se aprobó por aclamación de todas las fuerzas políticas, de ahí su importancia. Es más, la Ley General Penitenciaria es una de las leyes más importantes del mundo, más progresistas del mundo. De hecho, en los 35 años que tiene de vigencia, solo ha tenido 3 modificaciones. Compárenlo con el Código Penal, que nuestro Código Penal es de 1995 y ya ha tenido 30 modificaciones. Fíjense lo importante que es la ley penitenciaria. Bueno, pues en esta ley penitenciaria, como ya saben todos ustedes, se creó la figura del juez de vigilancia penitenciaria. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no existía en nuestro derecho? Pues lógicamente no. No había ninguna ley que estableciese que una autoridad judicial tenía como cometido el control jurisdiccional de la ejecución de las penas privativas de libertad, ni de salvaguardar los derechos de los reclusos, de los internos, de los privados de libertad. Bien es cierto que nuestras leyes procesales establecían que una autoridad judicial tenía que controlar la ejecución de la pena, pero la verdad es que en la práctica el condenado, cuando entraba en prisión, desde que entraba en prisión hasta que salía de prisión, generalmente no era visto por las autoridades judiciales, salvo raras excepciones. Es decir, que quedaba desprotegido de ese control jurisdiccional. Pero esto cambió con la ley de 1979 y realmente desde entonces la jurisdicción de vigilancia penitenciaria ha sido muy abundante. Hay cantidad de resoluciones en todos estos años que han sido publicadas en las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria y que sirven para modificar muchas conductas de la administración, es decir, sirven para corregir muchos abusos y muchas desviaciones que se pueden dar en la administración penitenciaria. De hecho, el propio Tribunal Constitucional Español establece en reiteradas sentencias que la figura del juez de vigilancia penitenciaria, el juez de vigilancia es una pieza clave del sistema penitenciario. Es una figura necesaria, una figura esencial, una figura que tiene como misiones fundamentales controlar la ejecución de las penas, salvaguardar los derechos de los internos
y actuar controlando los abusos y desviaciones de la administración penitenciaria en el desarrollo de sus funciones. De ahí ya les digo su importancia. Pues bien, no voy a detenerme en cuáles son, a desgranar cada una de las funciones y de los cometidos, porque generalmente hay un bloque de competencias que van, el primer bloque, el control de la ejecución de las penas, el segundo bloque, actuar como salvaguarda de los derechos de los internos, y el tercer bloque, el corregir los abusos y desviaciones de la autoridad administrativa en el desempeño de sus funciones. Serían dos grandes bloques, es decir, las funciones de ejecución de la pena asume todas las funciones de los tribunales sentenciadores en esa fase de individualización penitenciaria, por un lado, y por otro lado el segundo gran bloque es el actuar como salvaguarda de los derechos fundamentales de los reclusos, que también ahí estaría incluida la tercera, que es corregir esos abusos y desviaciones de la autoridad administrativa en el desempeño de sus funciones. ¿Y cuáles son en España las relaciones entre la administración penitenciaria y los jueces de vigilancia penitenciaria? Bueno, pues digamos que desde su creación la relación es de coordinación, es decir, los órganos son órganos constitucionales, tanto el juez de vigilancia como la administración penitenciaria, y cada uno de ellos tiene el deber de cumplir sus deberes que las propias normas le establecen. En un Estado de Derecho tiene que ser así. Es decir, la administración penitenciaria tiene sus competencias y el juez de vigilancia tiene sus competencias. El juez de vigilancia controlará que la administración cumple sus deberes como está establecido en la legislación. Y la administración penitenciaria tiene el deber de cumplir sus deberes como está establecido en la propia legislación. Es decir, la administración penitenciaria ejecuta las normas y el juez de vigilancia controla que esas normas se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido por las leyes. Por tanto, la primera relación entre la administración penitenciaria y el juez de vigilancia, una relación de coordinación. Es absolutamente necesario que cada uno de estos órganos cumpla sus deberes específicos. Hay una segunda relación que es muy importante a lo largo de estos 35 años, es que las resoluciones de los juzgados de vigilancia han contribuido necesariamente a la mejora del sistema penitenciario a través de la estimación o desestimación de quejas de los internos, bien sea sobre alimentación, sanidad, educación, presuntos malos tratos, comunicaciones, permisos de salida, clasificación, progresión de grado, concesión de libertad condicional. Es decir, que a través de sus resoluciones se ha ido mejorando el sistema penitenciario progresivamente. Es decir, si hay una queja de un interno sobre, imaginemos que no se respeta escrupulosamente el derecho a la educación, un interno está realizando unos estudios universitarios y la administración vulnera ese derecho o limita de tal forma que el interno no puede desarrollar, realizar esa enseñanza universitaria, el juez de vigilancia estimaría la queja y diría que se le tiene que respetar ese derecho fundamental. Incluso en conductas en las que la administración puede incurrir en un comportamiento delictivo, es decir, que la propia administración pueda cometer delitos. Imaginemos malos tratos a los reclusos, bien sea de obra, bien sea de palabra. El juez de vigilancia, como máximo garante de los derechos de los internos, en ese caso estimará la queja y elevará el caso al juzgado de guardia correspondiente por si hay un presunto delito que ha cometido la administración penitenciaria y que se tendrá que sustanciar en la jurisdicción ordinaria. Es decir, el juez de vigilancia
no instruirá él de oficio o a petición de parte un procedimiento penal, sino que trasladará los hechos al juzgado de guardia para que éste inicie el procedimiento penal correspondiente si es preciso. Bien, he hablado de la coordinación entre la administración y el juez de vigilancia. He hablado de la mejora del sistema penitenciario a nivel concreto de estimaciones de quejas, estimaciones, desestimaciones de recursos, etcétera, etcétera. Pero también las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria han sido tenidas en cuenta a la hora de modificaciones legislativas. La norma que se ha modificado fundamentalmente desde la aprobación de la Ley General Penitenciaria ha sido el reglamento. El reglamento penitenciario, el primer reglamento penitenciario después de la ley se aprobó en 1981 y después el actual, el vigente, es de 1996. Pues en el reglamento de 1996 se ha tenido muy en cuenta todas las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria. ¿Y cómo son las actuaciones en la práctica? ¿Cómo son las actuaciones del juez de vigilancia en la práctica? Bueno, pues tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria en sus artículos 76 y 77, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen ambas las funciones y cometidos del juez de vigilancia, establecen que esta figura judicial tiene que visitar las prisiones, con una periodicidad adecuada. Normalmente las leyes procesales en España establecían que los jueces tienen que visitar las prisiones al menos una vez por semana. Entonces, las actuaciones concretas, ¿cómo las realiza el juez de vigilancia penitenciaria? Bueno, pues a través de las quejas de los internos, a través de los recursos de los internos y también a través de las entrevistas. Es decir, todo interno tiene derecho a acudir al juez de vigilancia no solo a través de quejas y recursos, sino a través de solicitud de entrevistas. Entonces, el juez de vigilancia, cuando visita las prisiones, se entrevistará con los internos, fundamentalmente los que hayan interpuesto quejas o recursos, claro está, pero también los que hayan solicitado audiencia con él. Imaginemos un supuesto concreto. Un determinado interno ha sido sancionado por la comisión disciplinaria, por la comisión de una falta muy grave, imaginemos, porque ha desobedecido las órdenes de un funcionario, ha agredido a otro interno, posee objetos prohibidos, etc., según el catálogo de infracciones disciplinarias muy graves, graves o leves establecidas en la legislación penitenciaria. Imaginemos que este interno ha sido sancionado por una falta muy grave, por ejemplo, porque ha agredido a otro interno con una sanción de 6 días de aislamiento en celda. Después de que el interno ha sido sancionado por la comisión disciplinaria a través de un procedimiento disciplinario que seguramente que todos ustedes conocen, desde parte de los hechos del funcionario, los hechos que ha presenciado, el pliego de cargos, alegaciones por escrito, porque el interno tiene derecho a las alegaciones, práctica de prueba, trámite de audiencia, propuesta de resolución y acuerdo sancionador. Pues a pesar de todo esto, imaginemos que el recluso no está de acuerdo con la sanción impuesta por la comisión disciplinaria. 6 días de aislamiento en celda por la comisión de una falta muy grave. El interno presenta un recurso de alzada ante el juez de vigilancia penitenciaria. Evidentemente, la sanción, esta que hemos descrito en la práctica, no puede ser firme hasta que no resuelva el juez de vigilancia a través del recurso interpuesto por el interno. Lógicamente, el juez estudiará detenidamente el caso, pedirá todos los informes a la comisión disciplinaria, los informes del procedimiento. Y si el juez de vigilancia observa que no se han cumplido las prescripciones legales en cualquiera de los momentos del procedimiento,
pues determinará que hay un quebrantamiento de las formas y probablemente estime el recurso y lo devuelva a la situación que debe seguir en el momento en que se produjo esa desviación. Por un lado. Por otro lado, aunque el procedimiento se haya seguido de acuerdo a las prescripciones legales, puede ser que la sanción sea superior a lo que debe ser, no sea adecuada, no sea proporcionada de acuerdo a los principios establecidos en la legislación penitenciaria. En estos casos, el propio juez de vigilancia luego determinará si estima totalmente la sanción o si estima parcialmente la sanción. Pero previamente va a pedir los informes a la comisión disciplinaria, estudiará detenidamente el caso y, si es procedente, tendrá una audiencia con el interno para sentenciar, en este caso resolver lo procedente. Imaginemos otro supuesto. Imaginemos que un determinado interno es estudiado por el equipo técnico y la junta de tratamiento de un determinado centro penitenciario. Tengo que informarles que los equipos técnicos los componen juristas, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, y son los especialistas que realizan los informes correspondientes, en este caso, sobre el acuerdo de concesión de permiso de salida. Una vez que los especialistas realizan los oportunos informes, estos informes pasan a la Junta de Tratamiento, que es un órgano colegiado que va a acordar si concede el permiso o lo deniega, en virtud de los informes técnicos de los especialistas que dije anteriormente. Imaginemos que la Junta de Tratamiento deniega el permiso de salida, el interno no está de acuerdo con esa denegación e interpone una queja ante el juez de vigilancia penitenciaria. El juez de vigilancia penitenciaria, cuando recibe esta queja del interno, lo que inmediatamente va a hacer es a pedir informes a los especialistas, es decir, le va a pedir informe al jurista criminólogo, le va a pedir informe al psicólogo, le va a pedir informe al educador, le va a pedir informe al trabajador social, según sean los informes jurídicos, el procesal, penal, criminológico, psicológico, de conducta o social. Y con los informes que le entreguen los distintos profesionales, él actuará en consecuencia. Si lo considera procedente, pues realizará una entrevista con el propio interesado para ampliar más datos que él no pueda tener en ese momento. ¿Y cuál es la resolución? Bueno, pues la resolución estimará o desestimará la queja que ha interpuesto el interno. En consecuencia, concederá el permiso o lo denegará, en virtud de lo que considere procedente de acuerdo con las normas y de acuerdo con los informes previstos por los distintos especialistas penitenciarios. Otro tipo de actuaciones del propio juez en el ámbito penitenciario. Por ejemplo, las clasificaciones de grado y las progresiones o regresiones de grado. Como todos ustedes saben, nuestro sistema penitenciario es un sistema que se denomina de individualización científica, que así lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y este sistema está separado en grados. El primer grado es para los más peligrosos o inadaptados, el segundo grado es para el régimen ordinario normal y el tercer grado es lo que se llama régimen abierto o régimen de semilibertad. La clasificación en cada uno de los grados, hay una serie de criterios para la clasificación, no voy a ir a ello ahora porque si no llenaríamos toda esta clase, y de acuerdo con los criterios el equipo técnico y la Junta de Tratamiento propondrá al centro directivo, es decir, ya no es la Junta de Tratamiento la que resuelve, sino la que propone al centro directivo, que en este caso es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es decir, el órgano máximo
competente en materia de prisiones, que en el caso español está en Madrid. Bueno, hay dos centros directivos, que es Madrid para toda la administración del Estado y Barcelona, que es para la administración catalana, que es la única comunidad autónoma que tiene asumidas competencias en materia penitenciaria. Bueno, pues informe del equipo, propuesta de la Junta de Tratamiento y decisión del centro directivo. Imaginemos que el centro directivo decide que, de acuerdo a los informes técnicos, este interno debe clasificarse en segundo grado y la aplicación de un régimen ordinario. A pesar de ello, imaginemos que a pesar de ello el propio interesado no está de acuerdo con esa clasificación, porque él considera que tiene una prognosis favorable, es decir, tiene una pena corta, hay un perfil de peligrosidad criminal bajo, tiene acogimiento en el exterior, tiene familia que lo acoja, tiene trabajo en el exterior, y él considera que se le debe clasificar en un tercer grado con aplicación del régimen de semilibertad. Es decir, que pueda salir por el día a trabajar en cualquier empresa que le contrate, según sea su trabajo, y por la noche pernocte, es decir, duerma en el establecimiento penitenciario. Él no está de acuerdo con esa clasificación en segundo grado, interpone el correspondiente recurso ante el juez de vigilancia, y el juez de vigilancia estima el recurso y le progresa. El juez de vigilancia considera que debe estar en tercer grado régimen de semilibertad y, por consiguiente, él mismo le clasifica en tercer grado. Es decir, esto es el funcionamiento normal de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria y de la administración penitenciaria. Es decir, que es una relación fluida y que cada uno tiene, como dije anteriormente, que tiene que cumplir sus cometidos de acuerdo con lo establecido por las leyes. Otro caso concreto. Imaginemos que un determinado interno que está clasificado en tercer grado llega el momento en el que cumple una parte de condena por el cual nuestro Código Penal establece que se le puede conceder la libertad condicional. En España la libertad condicional, según el artículo 90 del Código Penal, se puede conceder bien a las 3/4 partes del cumplimiento de la condena, o si hay informes muy favorables porque participan en actividades laborales, culturales u ocupacionales, se puede conceder al cumplimiento de los 2/3, es decir, antes. Bueno, pues imaginemos un interno está en tercer grado, que es un requisito sine qua non para que a alguien se le conceda la libertad condicional. Está en tercer grado, participa en las actividades del centro tal como prescribe el artículo 90 del Código Penal y llega al cumplimiento de sus 2/3 partes, y a pesar de ello no se ha tramitado la concesión de la libertad condicional. En ese momento el interno considera que él tiene que estar en libertad condicional y, por consiguiente, interpone una queja ante el juez de vigilancia. El juez de vigilancia solicitará los informes técnicos a los especialistas del centro y, si considera que reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 90 y siguientes del Código Penal, y que los informes son favorables y que hay un pronóstico favorable de reinserción social, determinará que esta persona salga en libertad condicional, es decir, se le concederá la libertad condicional. Pero no solamente en estos aspectos y en estas vicisitudes de la ejecución penitenciaria, sino en todas las demás, bueno, pues imagínense ustedes que durante una determinada semana en un centro penitenciario la alimentación viene escasa, mal preparada, y los internos tienen derecho a presentar la queja ante el mismo juez porque consideran que no se ha cumplido el deber de la administración de una alimentación suficiente, equilibrada, que le proporcione a los internos. El juez de vigilancia, a tenor de los informes que tiene que pedir al centro,
considera que así ha sido y lo que hace es estimar la queja y le dice a la administración penitenciaria que tiene que suministrarle a los internos la alimentación suficiente, equilibrada y con todas las garantías sanitarias y de higiene. Lo mismo con la asistencia sanitaria, lo mismo con la asistencia educativa, es decir, absolutamente en todas las vicisitudes, en todas las actividades del interno durante su etapa en prisión, es competente el juez de vigilancia penitenciaria. Que en España se llama juez de vigilancia penitenciaria, sabemos que en otros países, fundamentalmente del arco latinoamericano, se llama juez de ejecución de la pena y o juez de vigilancia penitenciaria. Incluso en algunos sistemas hay jueces de ejecución de pena por un lado y jueces de vigilancia por otro, con la separación funcional que a cada uno les corresponde. En definitiva, que consideramos de verdad que una de las figuras que mejor ha funcionado desde la aprobación de la Ley General Penitenciaria, desde esta ley que en España no existía antes del año 79, porque las normas que regulaban la ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad no revestía el carácter de ley orgánica, ni mucho menos de ley, la mayoría de las disposiciones eran reglamentarias. Desde ese momento consideramos que la figura del juez de vigilancia se ha ajustado perfectamente a las prescripciones legislativas. Es más, también es cierto que no hay unidad de criterios en todos los juzgados de vigilancia de España. Es más, por desgracia, no todos los jueces de vigilancia pueden trabajar lo mismo, porque hay juzgados que tienen un mayor número de internos, otros juzgados que tienen un menor número de internos. La figura del juez de vigilancia está ubicada en las audiencias provinciales, que son las audiencias provinciales son los máximos órganos jurisdiccionales de las provincias, pero cada comunidad autónoma, según establece la legislación, debe tener al menos un juez de vigilancia. Claro, no es lo mismo una comunidad autónoma como la de Madrid, con 6 millones de habitantes, o la de Cataluña, con 6 millones de habitantes, que una comunidad como donde está Salamanca, que es Castilla y León, que tiene 1,5 millones de habitantes. Claro está, también es verdad que hay más jueces de vigilancia en Madrid o en Barcelona que en Castilla y León. Y de tal suerte pues que probablemente hay jueces de vigilancia que tienen a su cargo 3.000 internos, 4.000 internos, y hay jueces de vigilancia como el de Salamanca, que tiene 1.000 internos, que es la población reclusa que existe en el centro penitenciario de Topas en Salamanca, del que depende este juzgado de vigilancia. Por eso es también muy importante, es decir, deberían tener todos los internos el mismo derecho en este caso. No es lo mismo el juzgado de vigilancia de aquí que el juzgado de vigilancia de otro sitio, que tiene muchísima más población penitenciaria. Y bueno, pues más o menos ese era el contenido de la conferencia. Yo lo que sí les aconsejo, les sugiero, mejor dicho, es que incrementen la figura del juez de vigilancia. Es decir, sabemos que hay jueces de vigilancia en El Salvador, porque así lo establece la legislación de ahí, de ustedes, pero debería haber más jueces de vigilancia, y además deberían respetarse las resoluciones como se respetan aquí en España, porque es algo que todavía no he dicho y que quiero reservar para el final. Yo sé que las resoluciones de los jueces de vigilancia en El Salvador no se respetan de la misma manera por parte de la administración penitenciaria, por desgracia, que las resoluciones de los jueces de vigilancia en España. Tienen que saber que indudablemente las resoluciones de los jueces de vigilancia también son recurribles, es decir, también son recurribles en instancias superiores incluso.
no me voy a meter con los recursos, porque uno de ellos es el de reforma que conoce el mismo juez de vigilancia, y luego están los de apelación, que suelen ser el tribunal sentenciador en el caso de que la materia sea de ejecución de la pena, y en la audiencia provincial, donde está ubicado el juzgado de vigilancia penitenciaria, en todos los demás supuestos, en el tema de las actuaciones de salvaguarda de los derechos de los internos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que las resoluciones se respetan. Las resoluciones del juez de vigilancia se respetan. Y además estas resoluciones son profundamente meditadas por parte de la autoridad judicial. Son exhaustivas, piden todos los informes posibles, se entrevistan con los internos siempre que proceda. Y es algo que a mí sí nos gustaría que en El Salvador funcionara de la misma forma. No hay que olvidar también que la propia administración penitenciaria puede cometer dilaciones indebidas. Eso es algo que no estamos exentos en ningún país. Muchas veces lo que ocurre es que el propio juez de vigilancia, a tenor de la interposición de la queja de un interno o de un recurso, cuando pide informes al centro penitenciario correspondiente, en muchas ocasiones los centros penitenciarios tardan tiempo en remitirle los informes. Y esas dilaciones no se deben producir. Y lo que no tiene sentido es que a tenor de la interposición de una queja, pues el juez de vigilancia pida informes el 20 de febrero y el centro penitenciario le conteste el 20 de agosto. Eso es lo que no tiene mucho sentido, porque pierde la inmediación y pierde su esencia el control jurisdiccional de la ejecución de la pena y la salvaguarda de los derechos de los internos. No obstante, nuestra legislación tiene un recurso más, y es la posibilidad de la aplicación del artículo 77, así se llama. Se lo voy a leer para que vean que el juez de vigilancia, cuando esto ocurre, cuando la administración no cumple con sus deberes, tiene potestad para dirigirse a los superiores jerárquicos inmediatos para que actúen como deben actuar. Concretamente, el artículo 77 dice lo siguiente: los jueces de vigilancia podrán dirigirse a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias formulando propuestas referentes a la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenación de la convivencia interior de los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa, y en general a las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto. Es decir, como pueden comprobar, tiene competencias absolutamente en todo. Quizá hay una materia en la que no tiene competencia, y es en las decisiones sobre conducciones y traslados de los internos de un centro a otro. Y debería tenerla, porque deben saber que nuestra legislación establece que las personas condenadas deben cumplir su condena en un centro próximo a su domicilio. ¿Para qué? Para evitar el desarraigo social y familiar. Muchas veces, por desgracia, no se cumple. Ahora mismo en España estamos en una situación en la que la población penitenciaria ha bajado un poco, pero ha habido momentos en los que la tasa de internos por población era elevadísima. De todas formas, aunque ha bajado, todavía estamos en un 147 internos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea se encuentra en menos de 100. Es decir, actualmente de los países de la Unión Europea tan solo nos supera el Reino Unido con una tasa de 148, nosotros tenemos 147, pero hemos llegado a tener 164 internos por cada 100.000 habitantes. Entonces, esa competencia muchas veces, no se puede cumplir, muchas veces no se puede cumplir el que el interno cumpla su condena cerca de su domicilio, cerca de su familia,
cerca de su lugar donde realiza el ámbito social. Por desgracia no se puede cumplir en muchos casos, y ahí desde luego ahí el juez de vigilancia no tiene ninguna competencia. Debería tenerla, porque además dogmáticamente el juez de vigilancia debería tener competencias en todo lo referente a la fase de individualización penitenciaria de la pena. Absolutamente en todos los supuestos de la individualización penitenciaria. Algo que, como les digo, no es así, pero incluso en nuestras leyes habría que modificarlas, porque bien es cierto que en el momento en el que el penado inicia el cumplimiento de su condena, todas las competencias de las autoridades judiciales, dígase tribunal sentenciador, pasan al juez de ejecución de pena y vigilancia penitenciaria, absolutamente todas, pero sin embargo dejan a salvo algunas competencias para el tribunal sentenciador, como es la aprobación de la libertad definitiva. Es decir, la libertad definitiva no es competencia del juez de vigilancia, debería serlo, porque estamos en la última fase, que es la fase de ejecución de la pena. Debería serlo, como también debería serlo, según nuestro Código Penal, el que, por ejemplo, cuando hay una suspensión de una determinada medida, imaginemos, a alguien se le impone, en lugar de una pena privativa de libertad, una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico porque es un inimputable, porque tiene un trastorno mental. No se le puede imponer una pena, pero se le impone una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico. El juez de vigilancia, no lo he dicho hasta ahora, pero el juez de vigilancia también va a tener competencias en esa fase de ejecución de la medida de seguridad. En cambio, cuando hay alguna modificación de la medida de seguridad, imaginemos que la medida de seguridad se tiene que sustituir una medida por otra, porque es aconsejable, se tiene que suspender porque la peligrosidad criminal ha descendido y se considera que ya no debe continuar la medida de seguridad, debe cesar, se debe sustituir o tal. En esos casos el juez de vigilancia no tiene competencia decisoria sobre el asunto, sino que tiene que trasladarle, de acuerdo a los informes previos que tenga de los especialistas, tiene que trasladarle los informes al tribunal sentenciador para que éste decida. Es decir, no debería ser así. Debería ser competencia de por sí del juez de ejecución de la pena y de vigilancia penitenciaria. Y fíjense la paradoja. En el supuesto en el que un condenado, en un momento determinado de la ejecución de la pena, llegue a tener un trastorno mental sobrevenido, según establece el Código Penal español, en cambio ahí el juez de vigilancia sí puede sustituir la pena por una medida de seguridad. Es paradójico que ahí el juez de vigilancia sí tenga la competencia para determinar la sustitución de esa medida, de esa pena, por una medida, y en cambio cuando es la ejecución de una medida que tenga que modificarla por cualquier vicisitud que ocurra, no sea competente de por sí, sino que tenga que ser el tribunal sentenciador. Eso sí que sería conveniente que se modificase. Sé que en otros países eso sí está corregido y el juez de vigilancia tiene competencia absolutamente en todo lo referente a la ejecución de la pena o de la medida de seguridad. Y creo que el tiempo va finalizando. De verdad, yo creo que ha sido suficiente para analizar un poco lo que son las relaciones entre la administración penitenciaria y el juez de vigilancia penitenciaria. Es cierto que, por desgracia, esas relaciones no son lo mismo en nuestro país que en sus países. Lo que sí deseamos es que allí también estas relaciones sean muy fluidas y muy positivas, es decir, en definitiva,
La administración penitenciaria tiene unas funciones y el juez de vigilancia tiene otras funciones. Y lo que tenemos que hacer, desde luego, es respetar cada uno de los cometidos de cada uno de estos órganos. En definitiva, no me voy a extender más. Ha sido de verdad un placer el compartir con todos ustedes, aunque sea en la lejanía y al otro lado del Atlántico, este tiempo. Lamento profundamente que no podamos estar vis a vis, es decir, que el principio de inmediación, ustedes lo saben que son jueces, es importantísimo. Entonces, sí me gustaría que después de esta intervención hubiera un debate, que hubiera preguntas, que hubiera reflexiones críticas, hubiera aportaciones, que desde luego que es lo que enriquece toda disciplina, ¿no? Y lo que favorece para mejorar el sistema, porque en definitiva, tanto unos como otros, los que tenemos competencias en materias penales, tenemos la obligación de mejorar el sistema, tenemos la obligación de respetar los principios fundamentales que establecen las leyes internacionales, hablemos de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, hablemos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Tenemos que respetar esto y, en virtud de ello, la ejecución de las penas privativas de libertad tiene que estar presidida inexorablemente por el principio de resocialización, un principio que engloba también la humanización en la ejecución de las penas. Eso sería lo adecuado, que en todos los países se respetaran escrupulosamente los derechos fundamentales de los privados de libertad, porque en definitiva es una aportación más para la consecución de esa finalidad que establecen las leyes, que es el de la reeducación y de la reinserción social. Ojalá todas las personas que están condenadas y por desgracia tienen que estar un periodo en la cárcel, cuando salieran en libertad se hubieran resocializado y no volvieran a cometer delitos. Eso quiere decir que no habría reincidencia, eso quiere decir que la delincuencia terminaría, y eso quiere decir que las cárceles cumplirían la función para las cuales estaban creadas, que actualmente no la cumplen, ni en sus países ni en el nuestro, por muy buenas condiciones de vida que ofrezcan estos centros penitenciarios, por muy buena legislación que haya. Desde luego la cárcel, y con esto termino, sigue siendo un lugar hostil, desocializador, estigmatizante, y es una escuela de delincuencia. De verdad que hay que intentar acabar con esto, pero no solamente mejorando el sistema penitenciario, sí, sino también reformando las leyes penales y derogando esas penas cortas de prisión y esas penas tan largas de prisión que hacen que los centros estén tan hacinados y hacen que, en virtud de todo esto, los derechos fundamentales de los privados de libertad no se cumplan como se deben cumplir. Les dejo, buenos días, que tengan unas jornadas muy fructíferas, y desde luego ha sido un honor para mí, como dije antes, compartir con todos ustedes este tiempo.